Buenas noches. En este momento vamos a entrevistar a mi papá, Héctor Mercado, el cual le vamos a hacer unas preguntas sobre lo que él vivió en la Guerra Civil de El Salvador. La primera pregunta: ¿podría compartir cómo era su vida cotidiana antes del inicio de la guerra y qué cambios notó en su comunidad una vez que el conflicto comenzó a intensificarse? Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, la realidad es que en esa época, pues yo de una familia bastante numerosa, éramos 12 por todos y yo de los menores, después de mí estaban los últimos tres, estábamos pequeños. Realmente, pues lo normal era que era escuela, era eh, una familia, lo que era mi papá, pues era un jornalero, mi mamá ama de casa, y con todo eso, pues lo normal era que se trabajase, que se hicieran lo que son mandados normal en un pueblo como lo que es Hilo Vasco. Mi papá le tocaba eh, caminar siempre alrededor de 5 kilómetros de la casa hasta donde tenía que ir a trabajar, que era también el área donde mis abuelos paternos, y ahí él desarrollaba la labor para poder llevar el sustento siempre a, a nuestra casa, así es que a la familia, y de esa manera que empezó todo así normal. Y obviamente cuando empieza lo que es la guerra, sucede definitivamente que, que hay un cambio, porque pues ya no era normal, ya había un cierto desespero a la hora que tenía que regresar el de la casa o cuando se iba. Sin embargo, pues estábamos dentro del mismo pueblo, que no era un pueblo muy grande, sino que un pueblo pequeño como lo que era Hilo Vasco en ese entonces. Así es que luego todo eso cotidiano fue cambiando precisamente por el temor dentro de la familia, ellos como padres, mis hermanos, aunque los mayores pues un poco adultos, pero de todas maneras había, había ese temor, que fue lo que nos fue embargando a nosotros poco a poco, más que todo eso es lo que cambió en ese entonces. Ok, seguimos con la segunda pregunta. Durante el conflicto, muchas personas fueron víctimas de desplazamientos forzados, amenazas o secuestros. Si a usted le tocó vivir algo parecido, ¿cómo recuerda ese momento y qué impacto tuvo en su vida y en la de su familia? Sí, nosotros realmente nos consideramos una familia realmente bendecida. El mismo barrio donde vivíamos, que eran las afueras del pueblo, nos consideramos también que tuvimos esa bendición de parte del Señor, de parte de Dios. Y lo que sí pudimos ver fue que en la comunidad ahí cerca, mínimo un par de familias, sí llegaron de otros lugares, es decir, de las afueras del pueblo de Hilo Vasco. Llegaron un par de familias a radicar ahí, y, y justamente con la misma historia, ¿verdad? De que se escuchaba y se rumoraba, es que pues perdieron todo. Si tenían ganado, se los mataron, se los robaron y los hicieron que vendieran sus tierras y cosas por el estilo, o si no, no las alcanzaron a vender, pues salieron con lo único que tenían. Y, y eso es lo que pudimos ver en la comunidad con un par de familias, más que todo, que ellos lo vivieron. Nosotros, digamos, fuimos parte de, de la zona donde se llegó a refugiar ese par de familias, y que luego pues la comunidad ahí los tuvo, pero siempre se empieza a notar de que las personas empiezan a observar primero, para ver el comportamiento de los nuevos visitantes, ¿verdad? Que están ahí, de los nuevos inquilinos en la zona, y de esa manera, ¿verdad? Pero pues ahí se fue avanzando de esa forma, y eh, pudimos ver nosotros como niños de que eso sucedió, y ellos contaban pues la historia
cómo habían salido de sus hogares y con lo poco que habían llegado. La otra familia sí logró al menos llevaban al menos como para comprar un pequeño terreno y poder levantar 4 paredes, como ellos decían, y poder tener ahí su rancho, ¿verdad? Pero sí eran familias, dos familias completas que llegaron hacia la zona donde nosotros vivíamos. Ok. La tercera pregunta. Las masacres marcaron profundamente a muchas comunidades. ¿Conoció usted o vivió de cerca alguna de estas tragedias? ¿Qué recuerdos guarda de lo que sucedió y de cómo reaccionaron las personas a su alrededor? Bueno, en una guerra es definitivo que no hay ganadores, todo es pérdida prácticamente, eso es una frase que tal vez en este momento ha sonado bastante, que no hay ganadores en una guerra. Y en este caso que el mismo pueblo, entre ellos mismos, se tomaban y, y de esa forma pues hermanos mismos, ¿verdad? Familias mismas que se tomaban eso tan a pecho, donde habían dos bandos, dos lados y, y quién tenía la razón, ¿verdad? Entonces no hay razón realmente para matar al otro, pero así es el hombre desde que se perdió todo, la paz allá en el Edén, todo eso ha cambiado y hasta que Cristo no termine de hacer esto con la familia, ¿verdad? Con lo que es la familia en la tierra, de volverlo otra vez a lo que deberíamos de haber sido desde el principio. Entonces en ese entonces yo me recuerdo sobre todo de dos escenarios. Una de un compadre, como le decía a mi papá, a un vecino, se lo llevaron las autoridades y después pues lo encontraron muerto y el hombre solamente era un trabajador nada más, era cerrador. Mi papá tenía ese oficio también de cerrador y mi papá hacía muchas cosas y, y pues me acuerdo de esa impresión en ese momento cuando llega a la casa y le comenta a mi mamá y ya toda la comunidad sabía y eso había sucedido y sabíamos perfectamente de que este vecino no andaba metido en nada de eso, ni por un lado ni por el otro, pero se daba esa clase de espíritus que se meten en la gente como con cierta envidia y empezaron de esa forma ellos a poner mal a alguno que le cayese mal y de esa manera las autoridades no andaban investigando y preguntando, era de una sola vez. Y el otro caso que también escuché en ese momento, yo tenía quizás de 12, 13, 14 años en ese tiempo, más que todo, fue cuando sucedió eso, fue la de una pareja de ancianos que vivían así hacia el monte, como se le llama, cerca de una quebrada, y tenían ellos su casa, y alguien hizo lo mismo con ellos, como se decía en ese momento, le puso el dedo, es decir, lo señalaron como que era alguien que estaba de parte de la guerrilla en ese momento, y las autoridades llegaron en las noches. Los que hayan sido que llegaron en la noche, no se sabe si fueron realmente autoridades o solamente fue alguien más que quería realmente desaparecerlos y los mataron, ¿verdad? Entonces eso me recuerdo yo de que sucedió y eran las noticias así. Aparte de que nuestra casa está enfrente de la casa donde nosotros crecimos, está enfrente de la entrada al cementerio y eso continuamente veíamos cómo llegaba el tren de aseo donde llevaban muertos. Eso era casi todos los días cuando inició la guerra y a mitad de la década de los 80, todo eso era terrible, eran escenas bastante feas. Eso fue una de las cosas que viví y, y tratábamos obviamente de seguir hacia adelante porque no dejábamos de ir a la escuela, mi papá no dejaba de ir a trabajar, mis hermanos en lo mismo, siempre ocupados en tareas
algunos de los mayores estaban aquí en San Salvador, etcétera, ¿verdad? Así es que de esa manera, sí, fue bien tremendo. Bien, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo era la presencia del ejército o de la guerrilla en su zona? Si recuerda alguna ocasión en la que la población civil quedara atrapada entre ambos bandos. Gracias a Dios, digo yo, siempre porque también con eso creo que Dios también nos ayudó, nos protegió, en el sentido de que Hilo Vasco era estratégicamente visto por parte del mismo, no tanto del ejército, sino por parte de la izquierda, de la guerrilla en ese momento, que él lo tenía como un centro de abastecimiento donde ellos podían llegar y comprar sus víveres e irse nuevamente a las montañas, hacia Tejutepeque, hacia Chalatenango, y eso es lo que se entendía. Sin embargo, sí vivíamos nosotros muchas escenas de ataques en la noche, sobre todo, donde ellos llegaban para enfrentarse con los soldados que estaban apostados en el pueblo, y bueno, a veces, como nosotros estábamos como en la salida del pueblo, escuchábamos a veces en la noche cómo venían los tropeles, se venían gritando y venían se disparando, y o sea, era de esa manera, pero gracias a Dios creemos que en realidad no quedamos en medio de un enfrentamiento donde pudiese suceder como pasó con el caso del pueblo siguiente, que era Tejutepeque y Sinquera, donde en uno de esos pueblos todavía quedó una, una bomba que quedó sembrada, que el avión iba y la tiró porque ahí estaba lleno de guerrilla, entonces les tiró la bomba y la bomba quedó sembrada en la tierra y no explotó, no hizo el efecto, entonces ahí todavía está, se supone, y eso básicamente, no sufrimos realmente esa parte, pero sí mirábamos el desfile de, de, de camiones de la Fuerza Armada. A veces nosotros salíamos para contarlos cuántos eran, los soldados a veces llegaban por ahí cerca, ahí se quedaban, ahí acampaban y seguían el siguiente día. Definitivamente era de película todo lo que pasaba. Bien, seguimos con la quinta pregunta. En medio de tantos peligros, ¿qué estrategia usaban usted y su familia para poder protegerse o sobrevivir de las amenazas constantes de violencia que sufrían en ese momento? Sí, bueno, mi papá como el líder de la casa, de la familia, una de las cosas que le pidió el oficialismo en ese momento era que eh, para que mis hermanos no fueran llevados hacia el ejército, de alguna manera se los iban a respetar, pero él tenía que servir en el pueblo con la defensa civil. Así es que él le tocaba, caminaba 5 a 6 kilómetros desde la casa hasta donde tenía que ir a trabajar a los terrenos donde mis abuelos. Y, y cuando él regresaba a cenar, eso lo hacía de una a dos noches por semana. Y recuerdo yo que él regresaba cansado, llegaba a comer y luego se ponía su abrigo que tenía, y de esa manera salía de regreso hacia el pueblo, y el siguiente día llegaba en la madrugada porque había terminado su turno. Y gracias a Dios en los ataques que hubieron en el pueblo, porque si hubieron ataques en el pueblo de parte de la guerrilla, a él y a sus compañeros, al menos en ese tiempo, nunca le sucedió nada, gracias al Señor, y a las oraciones también de mi mamá, y que todo, todo quedaba encomendado en las manos del Señor. Esa es la realidad. La pregunta 6. Como bien se sabe, muchos jóvenes fueron reclutados a la fuerza, tanto por el ejército como por la guerrilla. ¿Qué experiencias tiene o recuerda al respecto? ¿Le tocó vivir o ver algo parecido con esto? Bueno, como decía, éramos una familia numerosa, y
y el hermano al que yo le sigo, él venía creo hacia Cojutepeque, y entonces en uno de esos desvíos pararon el ejército y bajaron a los jóvenes, y él fue tomado y fue llevado hacia el cuartel de la Unión, que era donde los llevaban a los reclutas. Y me recuerdo precisamente o sea, de todos los varones, a él le pasó eso. Y recuerdo que las lágrimas de mi mamá, el dolor de mi mamá, el desespero también por parte de mi papá, pero lo fueron a ver. Mi mamá soñaba, tenía pesadillas de que él lo estaban regresando en un ataúd, y todas esas cosas que se vivieron en ese momento. Así que gracias a Dios, cuando a él le dan su licencia, ellos tienen un plan, y el plan era de que saliera del país. Así es que él ya no regresó y salió del país, y pues allá vive todavía en los Estados Unidos, y gracias a Dios, pues de esa manera es que mi papá se preocuparon, porque pues no tenían esos planes para ninguno de sus hijos ellos, ¿verdad? De esa manera lo vivimos. Séptima pregunta. En su experiencia, ¿cómo afectó la guerra a los niños y jóvenes de la época? ¿Qué escenas o situaciones le marcaron más en ese sentido? Cuando todo parecía como que estaba calmado, los niños o la niñez, los muchachos, de alguna manera asimilaban como que si eso era ya una rutina y era como una forma de vivir. Entonces, incluso en la misma casa, otro de mis hermanos mayores y otros, o sea, otros vecinos incluso se ponían a jugar ahí como que era de, de matar con pistolas, con ametralladoras y todo eso. O sea, eso era realmente una afectación en el desarrollo de la niñez como tal. Pero sí, lo que más se recuerda es que, es que sí fuimos impactados, porque yo me recuerdo que sí nos acercábamos hacia el bordo de la casa, y podíamos ver cuando llegaba precisamente ese camión de la basura, y lo que llevaba era cuerpos, algunos decapitados. En una ocasión yo venía de traer los dos bueyes que tenía mi papá, los venía de traer, y decidí tomar el atajo por el panteón, como se le decía, al cementerio. Y cuando yo entro, el buey que llevaba adelante se detuvo, porque ahí estaban 3 cuerpos allí tirados, y yo pues con la ayuda del Señor, sin saber del todo qué es lo que realmente significa el Señor, pero con ese temor, pues seguí adelante y jalé el otro, y lo pasé, ¿verdad? Nada más. Pasé esa escena, pero sí era bien feo, la verdad. Vamos con la octava pregunta. Durante el conflicto, la desconfianza entre vecinos o entre comunidades fue muy común. ¿Sintió usted que la guerra dividió a las personas que antes convivían en paz? Es definitivo, porque las personas se entran en temor, y, y ya no sabes realmente a veces en quién confiar, o sea, y quién tiene la razón. Al final el oficialismo siempre tenía que lanzar algo, tenía que decir algo, y, pero como decimos, o sea, en una guerra todos salen perdiendo. O sea, se perdieron vidas por todos lados, perdieron la paz, perdimos la paz en ese momento. La razón realmente de ser de la sociedad es una familia, y, y todo eso se fue perdiendo. Sabemos que para nosotros, pues, los vecinos que ya se conocían desde antes, mi papá con su familia, con sus primos y todo eso, esa desconfianza no existió, porque igual ellos mismos jamás nos indujeron ni a un lado ni al otro, sino que
siempre nos mantuvimos como familia, porque esa era la visión de mi papá siempre, para guardarnos era mantenernos como familia, y con temor de Dios pues seguimos avanzando hasta que logramos ver que eso se terminara, ¿verdad? Con la pregunta número 9. ¿Hubo algún momento o suceso específico durante la guerra que usted considera como el más duro o impactante que le tocó vivir o presenciar? Ah, quizás regresando siempre a lo mismo, es precisamente ver todas esas escenas de, de cadáveres, de muertos, donde la gente termina viéndolo ya como que si fuese algo común, y eso no debió haber sido común para nadie, pero la gente ya llevaron muertos allá a tal parte, ya la gente quería ir a ver, ya como una especie de morbo, y eso es lo que es lo peor que puede suceder. Entonces, digamos que lo más impactante es que te generó, que nos generó un temor de que iba a pasar, o sea, no podíamos estar todos en la casa. Algunos estaban aquí en San Salvador de los Mayores, otros estaban en otro pueblo trabajando, eh, habían otros que tenían que estar fuera del pueblo y luego retornar. Era una constante inseguridad que se sentía, un temor grande, y eso sobre todo, pues en sí todo el escenario era, era impactante para mí, ¿verdad? Y ver las noticias, no se respetaba nada, no se respetaban niños, no se respetaban ancianos, no se respetaban madres, padres, no se respetaba nada de eso a la hora de que los bandos se encontraban. Entonces eso era realmente lo más importante, que no podías salir con toda la seguridad como antes era. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, creo que el pueblo donde yo vivía, gracias a Dios, no, no vivió todavía mucho más escenas como las que otros pueblos sí la vivieron. No vimos tantas así como que la masacre por acá, la masacre por allá. Pero sí sé que el mal invadió todo completamente. Entramos con las últimas 3 preguntas, la 10. ¿Cómo enfrentaron emocionalmente usted y su familia las pérdidas o el miedo constante a que algo pudiera pasarles? ¿Qué papel jugaron la fe, la comunidad o los lazos familiares durante estos años? Sí, es definitivo que mi papá y mi mamá, dentro del catolicismo, aún con todo lo que a veces se habla acerca de, de de las religiones y toda la cosa, al final lo que interesa es que las personas hayan tenido realmente una relación y un temor de Dios. Y los dos venían de padres, de familias que realmente sí le tenían temor a Dios, con errores y todo lo que nosotros queramos ver, pero sí había temor de Dios. Entonces siempre podíamos ver como, como familia de que realmente eso estaba, la palabra de Dios ahí en la casa siempre se mencionó. eh, Eran esos tiempos donde todavía la gente te podía saludar y te decía buenos días de Dios. Ahora ni siquiera quieren saludar ni al mismo papá ni a la misma mamá, ni entre hermanos. Entonces, pero eso diría yo que más que quizás el pensar que fue la vecindad, que fue el pueblo, fue que Dios me permitió tener padres que tenían ese temor de Dios, aunque la doctrina es otra cosa, pero, pero realmente sí aprendían a tener temor de Dios, y eso nos mantenía realmente juntos, ¿verdad? Vamos con la pregunta 11. Después del conflicto, ¿cómo fue el proceso para reconstruir su vida y la de su comunidad? ¿Sintió que hubo justicia o que se reconoció el sufrimiento de las víctimas?
Bueno, el proceso de paz definitivamente trajo un alivio a las almas, al espíritu de la gente. Sin embargo, creo yo que restaurar el dolor de las personas, todo lo que vivieron allá era casi imposible. Creo que solamente hay un ser que puede hacer y reconstruir eso realmente dentro de las familias, pero mujeres que fueron abusadas, eh, madres que vieron a sus hijos que llegaron y se los mataron allí y ella salió tal vez huyendo con un pequeño en los brazos, padres que vieron que tuvieron que llevarse un bando o el otro, lo que fuese, porque, porque realmente lo que se estaba peleando era, como siempre, el hombre pues es puro egoísmo. Entonces, al final, realmente reconstruir todo eso, tuvo que haber estado Dios en la escena para ayudar, pero eran tantos y tantos casos. Solo el sentarse con una sola persona que hubiese sufrido de esa manera, eh, era difícil levantarlo a pura terapia de psicología, a pura terapia de terapeuta, ¿verdad? Sino que realmente se necesita esa ayuda espiritual quizás más que todo, pero el proceso como tal de paz que se supo, se terminó. Eso fue un gran alivio para todas las familias en el país y, y bueno, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Estamos agradecidos por eso. Ya vamos al cierre de la entrevista. ¿Qué cree que las nuevas generaciones deberían saber o entender sobre lo que realmente se vivió durante la guerra civil, más allá de lo que aparece en libros o se menciona en la política? Bueno, el problema realmente de cada generación es que los que venimos atrás a veces, que ya venimos con mucho más tiempo, no tenemos a veces esa capacidad de hacerle notar, de hacerle ver a las generaciones nuevas de dónde es que se viene con todo esto. Y cuando no sucede esta situación, es que ocurre precisamente, ¿verdad?, lo que ya hemos vivido, que de dejar de ser guerrilleros o de ser familias de soldados o de familias que fueron desplazadas, etcétera, etcétera, todo eso vino y se convirtió después en otro tipo de criminalidad. Y esa es la diferencia, ¿verdad? De no meter realmente en la escena a Dios para poder ayudar a los jóvenes, para poderles mostrar que había una oportunidad de crecimiento, había una oportunidad de prepararse, había muchas oportunidades, pero se necesita tanto el liderazgo en las casas, en las familias, en los negocios, en los países, en todas partes. Entonces, yo diría que probablemente eso es lo que haya pasado, lo que no se hizo. Pero creo que se debería de reconsiderar. Todavía se está a tiempo donde la tecnología se ha llevado también a nuestros muchachos y todo eso va a seguir avanzando de esa manera, pero entender las generaciones es lo importante. Ok. Muchas gracias por su tiempo y con esto finalizaríamos. Un placer.